Personas que mataron a alguien por accidente, ¿cómo afectó su vida? Cuando tenía 16 años volví a casa del trabajo a altas horas de la noche y tenía que pasar por la gasolinera. Me estaba preparando para girar a la izquierda en la estación y esperé a que pasaran algunas motocicletas y miré hacia el final de la carretera para despejar el giro y vi una sola luz de una motocicleta a 1 kilómetro de distancia, así que seguí adelante e hice el giro. Aproximadamente a la mitad de la curva, vi que la luz se hacía más brillante y noté que el tipo estaba a 1 metro de mi auto. Fue entonces cuando el tiempo empezó a ralentizarse cuando pisé el acelerador para tratar de apartarme del camino. Desafortunadamente, fue demasiado tarde cuando su cuerpo golpeó el costado de mi auto empujándose completamente hacia un lado. Salí y él se quedó aplastado en la calle. La estación de servicio estaba muy ocupada, por lo que de inmediato se formó una multitud alrededor del hombre y llegaron la policía y la ambulancia. Murió unas horas después en el hospital. Después del accidente, me senté al costado de la carretera pensando bien, iré a la cárcel. Acabo de matar a un tipo, estaba en muy estado de shock y un transeúnte se me acercó y me dijo, ¿ves lo que hiciste? Ve a ver lo que hiciste. Realmente no respondí en este momento. Después de que los detectives vinieron y hablaron con la gente, descubrí que el tipo iba a más de 250 km por hora en la moto tratando de alcanzar a sus amigos y cuando salí no disminuyó la velocidad, pero aparentemente abandonó su moto y solo su cuerpo golpeó mi auto. Resulta que si se hubiera quedado en su vehículo me habría esquivado por completo. Estuve molesto durante un tiempo, pero he llegado a aceptar que suceden este tipo de cosas locas, solo tengo que seguir adelante. No queda claro por qué solo el cuerpo del tipo de la moto golpeó su auto, no lo explica, supongo que el tipo frenó y salió volando pero no estoy seguro. Solía ser piloto de una aerolínea regional relativamente grande. Como no ganaba mucho dinero haciéndolo, trabajé como instructor de vuelo en mis días libres de la aerolínea. Un día, un estudiante mío y yo estábamos practicando algunas maniobras en un área con muchos árboles. Cuando estábamos terminando y a punto de regresar al aeropuerto, nuestro motor comenzó a actuar raro. Fue un poco duro y perdimos potencia. No es gran cosa, pensé. Supuse que estábamos ejecutando la mezcla demasiado magra, así que la enriquecí y no tuve ninguna mejora. Comencé a dirigirme hacia un campo que pasamos un par de millas atrás. No era grande, pero era nuestra mejor oportunidad si las cosas empeoraban, ya que el aeropuerto estaba a unos 20 kilómetros de distancia. El motor solo empeoró. Tenía problemas para mantener la altitud y llamé por radio en una llamada de emergencia con nuestra posición. Finalmente, el motor se apagó por completo. Intenté reiniciar pero nada funcionó. Mientras estábamos alineando nuestra aproximación final, nos aseguramos de que el avión estuviera asegurado y todo eso. Resulta que el campo era mucho más pequeño de lo que pensaba. Aterrizamos y fue extremadamente duro. Tuve mucha presión en los descansos, tratando de no bloquearlos. Los árboles se acercaban muy rápido y decidí que no íbamos a detenernos, así que traté de poner el avión de nuevo en sus ruedas delanteras y golpear los frenos para hacer que volteara para que al menos pudiéramos detenernos. Lo pensé demasiado tarde y chocamos contra un gran árbol. No recuerdo haber salido con mucha claridad, pero sí recuerdo haber visto a mi alumno en el asiento delantero encorvado con la cabeza hacia un lado. Traté de gritarle que saliera y me di cuenta de que tenía los ojos abiertos. La policía local llegó a los pocos minutos de aterrizar y luego dijeron que nos vieron entrar. Sacaron a mi estudiante y me llevaron a un hospital para que me examinaran y me hicieran radiografías porque tenía fuertes dolores en el cuello y la espalda. Declararon muerto a mi estudiante en la escena. Su cuello se parchó por el impacto. No tuve ninguna acción legal contra mí ni nada. La NTSB y la FAA dijeron que hice lo correcto en la situación. Ojalá hubiera podido hacer que el avión volcara. Me siento culpable. Su esposa me culpó y trató de demandarme. Tengo una ansiedad extrema y ya no vuelo. Ojalá pudiera animarme a hacerlo porque realmente me encantó. Ahora trabajo en la construcción porque siempre me ha gustado construir cosas y arreglar la casa. Ahora tengo 36 años y lo tengo en mi lista de deseos para volar por última vez. Un tipo muy borracho se tropezó de la acera en el tráfico a las 5 en punto, justo enfrente de mí. No hay tiempo suficiente para detenerse. Estaba lo suficientemente flácido que cuando lo golpeé con mi camioneta, se envolvió en mi neumático trasero derecho. Detuve la camioneta, salí y lo encontré envuelto como un burrito. Tantos huesos rotos, sangre por todas partes, pero su cabeza descansaba a las 10 en punto sobre el neumático. Estaba en el proceso de estirar la mano para tocarlo, a solo unos centímetros de distancia, y lo vi respirar. Me puse a llorar, subí a la acera y me quedé en shock. Después de que los bomberos, policías, ambulancias vinieran, tomaron el informe y un amigo me llevó de regreso a mi apartamento. Pasé ese fin de semana en su casa y condujeron la camioneta hasta mi apartamento de antemano. Pero me tomó más de una semana poder conducir nuevamente.
2 semanas después, se le dijo que el vehículo era la escena del crimen, por lo que los policías lo tomaron para otro día, pero consideraron que no era necesario. Descubrí que los padres estaban tratando de demandarme, pero debido a los 5 testigos en el lugar, que ni siquiera conocía, me avalaron. La lectura de toxicología tenía un nivel de alcohol de .25 al morir, y tenía hepatitis C. Uno de los bomberos se contagió de eso cuando lo estaban sacando debido a toda la sangre y los padres sí lo sabían, probablemente debido a las drogas. Entonces abandonaron el caso. Nunca conduciré por el lado de la acera de la carretera, a menos que sea en un sentido, y todavía me abrazo hacia el interior y tiendo a desviarme si hay gente en la acera. Esto ocurrió hace 12 años. No fue mi culpa, pero cuando conducía una camioneta de transporte de sillas de ruedas, fallaba un soporte que sujetaba las sillas de ruedas. El tipo se volcó lo suficiente como para golpearse la cabeza con un travesaño cuando doblé una esquina. Tenía una enfermedad degenerativa y huesos frágiles. Terminó en el hospital y nunca se recuperó. Murió unos días después. Lo último que escuché es que la empresa que fabricó los soportes terminó cambiando su diseño porque el accidente reveló una falla en su diseño. Lo pienso mucho, porque murió una persona que estaba a mi cuidado. No me siento culpable por eso ni nada por el estilo. No había nada que pudiera haber hecho de otra manera, algo acaba de romperse. Sin embargo, sigue siendo un fastidio cuando lo pienso. No he matado a nadie, pero todavía me siento culpable. 2 clientes a los que solía cuidar de un hogar grupal para discapacitados mentales y físicos murieron el año pasado. Dejé ese trabajo hace un par de años y claramente era la única persona que se lo tomaba en serio. Me esforcé mucho para que estos 2 clientes se sometieran a una dieta de puré porque tenían un peligro de asfixia. Uno ni siquiera tenía dientes. Las personas que realizaron el estudio del esófago y estómago dijeron que estaban bien, así que las miré como un perro mientras comían. Ambos murieron por asfixia después de que me fui. Me siento tan mal. Hace unos 5 años golpeé a una anciana en la calle mientras estaba en mi motocicleta. Creo que estaba muerta en la escena, pero no fue declarada muerta hasta el hospital. No estaba bebiendo ni conduciendo a alta velocidad, simplemente cruzó la calle corriendo persiguiendo al autobús. Siempre recordaré el instante en que se volvió para mirarme antes de que la golpeara. Definitivamente me sacudió, y soy bastante sensible a cruzar la calle, especialmente cruzar la calle imprudentemente o fuera de un cruce de peatones. De vez en cuando tengo flashbacks y una especie de escalofrío, simplemente recordando todo, repitiéndolo una y otra vez. Todavía vivo cerca de donde sucedió y tengo que conducir por la calle de vez en cuando. Siempre soy cauteloso ahora en áreas con muchos peatones, observando con atención para asegurarme de que nadie está cruzando. Creo que no ayudó que en el lugar donde la golpeé, había tenido autos o personas que intentaron cruzar antes, cortándome el paso. Recuerdo el día en que sucedió que conducía más lento de lo que normalmente podría hacerlo porque sabía que era un lugar problemático. Todavía queda eso, ¿qué pasaría si no lo hubiera conducido o si la viera antes de que comenzara a cruzar? Siempre tendré eso conmigo, sabiendo que ella murió y que sus hijos y nietos nunca la volvieron a ver. Sabiendo que solo estaba tratando de llegar al trabajo para mantener a su familia, solo para ser asesinada por otra persona en su camino al trabajo. Apesta. Nunca he hablado con su familia, aunque su hijo estaba en la escena ese día y no puedo imaginar por lo que pasaron, pero espero que sepan que no fue intencional o negligente de mi parte. Y espero que estén bien. A veces me imagino cómo sería conocerlos, no sé qué diría o haría. Sin duda, una de las cosas más difíciles por las que he pasado. Conducía para encontrarme con mi mamá para cenar cerca de su trabajo después de clases. Eran tal vez las 7 de la tarde. Normalmente tomo la autopista cuando salgo de esa manera, pero era un día agradable, así que decidí tomar las carreteras secundarias. En el camino, venía un ciclista, lo noté, pero estaba en el carril bici que tenía un tamaño decente. El camino era de 70 km por hora, pero había disminuido un poco. A medida que me acercaba me aseguré de acercarme a la línea central para darle algo de espacio. Luego, una vez que estaba apenas a unos metros del tipo, decidió girar directamente frente a mi auto. No dio ninguna indicación de que estaría girando, ni siquiera miró, y no había una intersección en el área. Pero, no obstante, aquí estaba directamente en el camino de mi coche, con apenas unos metros separándonos. Recuerdo muy claramente que todo parecía ralentizarse. Reflexivamente golpeé mis frenos tan fuerte como pude físicamente. Observé con agonía cómo mi coche chirriaba hacia él. Lo último que recuerdo es su cuerpo acercándose a mi parabrisas, el sonido de metal crujiendo y vidrio rompiéndose, y la sangre. Supuestamente, había llamado a la policía histéricamente pidiendo ayuda. Cuando llegaron, yo estaba en el suelo, arrodillada junto al hombre que sollozaba, mientras él yacía boca abajo en la acera, sin moverse.
Fue declarado muerto en el lugar. Después del accidente, me quedé entumecida. No pude dormir. No pude comer. Estaba tan nauseabunda que apenas podía estar de pie. Y en los pocos momentos en que pude recomponerme me vi obligada a tener la misma conversación una y otra vez con la policía, abogados, detectives, sobre lo que había sucedido. Siempre presionando para más detalles. Fue tortuoso y se sintió interminable. Meses después de que concluyó la investigación, supe que el ciclista, además de no usar casco, era un drogadicto sin hogar y probablemente estaba drogado en el momento del accidente. Pero eso no salió a la luz hasta meses después de que sucediera. Se publicó en los periódicos locales que un ciclista había muerto en un accidente automovilístico. Fue una gran historia para la ciudad y la vi en todas partes en línea. Sé que no debería haberlo hecho, pero leería los comentarios que la gente dejó sobre el artículo. Todos decían cosas como, el conductor probablemente estaba enviando mensajes de texto, es tan inseguro para los ciclistas, y otras cosas que insinúan que fue mi culpa. Lo internalicé. Aunque estoy absolutamente segura de que estaba prestando atención, una parte de mí sigue pensando en cómo podría haber mirado hacia abajo en algún momento para quizás ajustar la radio y no vi su señal. Que perdí la oportunidad de evitar esto. Que de alguna manera es culpa mía. Durante mucho tiempo después del accidente, estaba muy lejos de estar bien. Dependía de las pastillas para dormir para conciliar el sueño y mi apetito disminuyó. Cada vez que me subía a un coche, incluso si no estaba conduciendo, me entraba el pánico. Unos años más tarde, y después de mucha terapia intensiva, ahora estoy casi bien. Todavía tengo pesadillas ocasionales y puedo recordar los sonidos como si acabaran de suceder. No me he perdonado por completo y no estoy segura de si alguna vez lo haré. Pero eso no me impide seguir viviendo mi día a día. Hubo un detenido que se olvidó de mencionar una alergia al maní. Cuando recibió su comida halal, solo se comió los cacahuetes. Entró en anafilaxia y los comisarios me llamaron como al médico. Le inyecté epinefrina y le cargué un poco de Benadryl intravenoso. El diagnóstico IVA desde el tipo podría morir sin atención hasta le abro la tráquea para que entre aire en los pulmones. Todavía no se puede. Aparentemente, también era muy alérgico al Benadryl, que vomé directamente a su corazón. Pienso en ello de vez en cuando, pero en realidad no me molesta. Podría haber querido tener una reacción menor para ir al hospital, o podría haber estado tratando de matarse. De cualquier manera, el tipo hizo chalecos bomba en la variedad extra chico, así que no pierdo el sueño por eso. Soy un residente quirúrgico en los Estados Unidos y perdí a un paciente que sé que fue mi culpa. No puedo entrar en muchos detalles debido a la privacidad de la paciente, pero puedo decir que era una mujer joven con un esposo e hijos pequeños que tenía que someterse a una cirugía de rutina para perder peso. Tuvo una complicación el día después de la cirugía, pero yo estaba en la hora 36 de una larga llamada de fin de semana y me la perdí cuando la revisé. Resucitó y murió, logramos llevarla al quirófano y volver a operar, pero languideció durante semanas en la SICU. Eventualmente tuvimos que retirar la atención, y nunca olvidaré la angustia en los ojos de su esposo. Me dijo que me perdonaba, pero yo nunca me perdoné. Después de todo, ella iba a ser operada para mantenerse al día con sus hijos pequeños y yo les quité eso. Tuve una lesión en la cabeza que me sacó unos meses a principios de año, y esos dos traumas combinados me enviaron en una espiral profunda. Empecé a beber y me iba fatal en el trabajo. No podía dormir y tenía pesadillas. Desarrollé una profunda ansiedad y depresión, y terminé perdiendo a mi prometida de 4 años y, más recientemente, a mi trabajo. Han sido 2 años y medio difíciles y mi depresión me acaba de perder a mi novia actual. Comencé a recibir terapia esta semana para recuperarme y espero poder salvar mi carrera. Ya me siento mejor. Supongo que para responder a la pregunta, la muerte ha destruido mi vida. Pero estoy decidido a recoger los pedazos y no dejar que eso destruya mi futuro. No estoy seguro de si cuenta, pero un amigo mostraba signos de tendencias suicidas. Se estaba volviendo distante, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Su risa suena ahogada. El día que me dio todos sus materiales de arte. En ese momento no pude ver que se trataba de signos de pensamientos suicidas. Yo era solo otro niño tonto emocionado por conseguir cosas gratis. Una noche estaba muy paranoico. Un miedo intenso se apoderó de mi corazón, pero no sabía por qué, así que pensé que era mi ansiedad actuando. Con eso en mente, me fui a dormir. Esa noche me llamó 5 veces. Llamó 5 veces para pedir ayuda, pero no respondí. Estaba dormido. Me desperté esa mañana y descubrí que se disparó. No hubiera sucedido si hubiera visto las señales, si hubiera estado despierto. Conducía con un amigo por un camino de tierra y perdí el control del vehículo. Se volteó 6 veces.
Yo estaba bien, excepto por un pellizco en la espalda y un golpe en las manos. Él murió instantáneamente. Estuve atrapado en la amargura durante mucho tiempo. Fue tan injusto. No es que muriera, pero yo estaba bien. Yo estaba ileso. Llamé a su familia y les conté lo sucedido. Solo recibí su buzón de voz, que fue más fácil y estaba agradecido por ello. Su madre me devolvió la llamada y me dijo que me perdonara. Ella me perdonó al instante. Todavía lucho por hacer eso a veces. Todo fue duro. Todo salió tan bien para mí como podría haberlo hecho. Pero fue, y sigue siendo, difícil perdonarme a mí mismo. Han pasado casi 2 años, pero todavía lo recuerdo vívidamente cada vez que conduzco. Durante 25 años creí que maté a mi abuela. Tenía 15 años en ese momento y me quedaba con mi abuela que tenía asma. Me despierta por la mañana y le cuesta respirar. Me dice que le ponga un poco de medicamento en un respirador para ayudarla a respirar. Estaba bastante asustado en ese momento y no sabía cuántas gotas se ponía. Mi abuela usa la máquina y después de no saber cuánto tiempo cae de espaldas en la cama y no respira. Salí corriendo de la casa para pedir ayuda a los vecinos y ellos se hicieron cargo. Recuerdo a los paramédicos realizando resucitación cardiopulmonar, pero ya era demasiado tarde. Empujé todo el miedo, el dolor y la tristeza dentro de mí y me cerré a sentir algo que me hiciera distante e insensible a mis padres tratando de ayudar. Fue 25 años después que comencé a hablar con mi esposa sobre esto y me di cuenta de que mi dolor de espalda comenzó alrededor de esa época, tal vez medio año o 1 año después. Con la conversación y la terapia logré resolver ese trauma y estoy casi completamente libre de dolor. Parece que traumas como ese pueden poner mucha tensión en los músculos y hacer que se tensen causando dolor físico. A diferencia de la mayoría de las otras respuestas, no puedo culpar a nadie más por cerrarme o caminar frente a mí. Pensé que era un buen conductor, pensé que sabía cómo controlar mi coche bastante bien. Era una carretera seca con una curva que había conducido probablemente más de 100 veces, estaba en medio de la noche, sin coches encendidos. El camino excepto el mío. Las condiciones eran excelentes, no estaba tratando de conducir rápido, pero no estaba prestando mucha atención a lo que estaba haciendo. Me desvió un poco en la parte exterior de la curva, perdí el control, patiné por la carretera y giré alrededor de la zanja, luego rebotó en la carretera. En algún momento durante todo eso, el tipo que acababa de conocer y que anteriormente estaba en el asiento trasero del coche encontró su camino a través de la carretera y unos buenos 20-30 metros en un campo. Le rompió el cuello en 3 lugares y le provocó un montón de otras lesiones. Tenía un cerebro inflamado del que los médicos esperaban que se recuperara, pero desafortunadamente, aproximadamente un mes después del accidente, falleció. Así que un padre de 5 hijos de 27 años murió debido a mi error. El accidente fue en febrero y desde entonces mi vida no ha sido muy buena. Me diagnosticaron depresión la semana anterior al accidente, que no ha mejorado mucho. Los medicamentos ayudan un poco, pero todavía he tenido una buena cantidad de días malos en los que ni siquiera puedo levantarme de la cama. Recientemente me he sentido un poco mejor, pero no soy la misma persona que solía ser. Afortunadamente, la familia de los muchachos ha aceptado mucho lo que sucedió y me han invitado a poner una cruz en el lugar del accidente y entienden que suceden errores. Todo esto parece un poco confuso, así que lo siento por cualquiera que realmente lea esto, pero creo que estoy escribiendo esto más para mí que para cualquiera de ustedes.